El marido descubrió que su esposa salía todas las noches hacia el bosque. Lo que vio fue realmente horrible. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de calma y reflexión mientras miran. Alexander Martin siempre fue considerado un hombre afortunado. Tenía un trabajo estable en una firma de diseño de interiores de Idaho, una encantadora cabaña de madera enclavada en las afueras del Bosque Nacional Payette y una esposa dulce, sencilla y de voz suave llamada Lucy, cuya sonrisa bastaba para tranquilizarlo después de un día largo y agotador. O al menos esa fue la imagen que todos vieron. Todo empezó a cambiar hace 2 años, después de que Lucy sufriera su primer aborto. No había una causa evidente. Los médicos atribuyeron el estrés psicológico. Lucy dijo que estaba bien. Pero Alexander sabía que ella ya no era la misma. ¿Recuerdas que una vez te dije que quería un gato?, preguntó una mañana mientras desayunaban junto a la ventana. La luz del sol se filtraba por el cristal limpio, iluminando el tazón de sopa de frijoles rojos que había preparado. Sí, respondió, cuando estudiabas en Austin, creo. Ya no los quiero. Los gatos ensucian la casa. Muy bien, quizás más tarde entonces. No. Más tarde tampoco. Su respuesta fue tan directa que Alexander se detuvo. Miró el rostro de Lucy, ni enojado ni cansado, sino inexpresivo. Los ojos marrones que una vez brillaron con vida ahora lo miraban como un espejo plano, sin reflejar nada. Ella a menudo miraba hacia el bosque. Al principio, pensó que era dolor. Pero poco a poco, pequeños detalles empezaron a quitarle el sueño. Una tarde de principios de marzo, notó que las botas de montaña de Lucy estaban boca abajo en el trastero. Las suelas aún estaban cubiertas de barro, pero no el típico barro de jardín. El olor era extraño, ahumado, agrio, como a leña húmeda ardiendo en una hoguera. Cuando le preguntó, Lucy respondió secamente, probablemente vecinos. Alexander no sabía qué decir. Sus vecinos más cercanos eran Steven y Grace, una pareja de ancianos que vivía a más de 500 metros de distancia. Criaban conejos y cultivaban uvas. Steven rara vez encendía una fogata, solo en las barbacoas navideñas. Otra mañana, Alexander se dio cuenta de que su alarma estaba mal configurada. Siempre la había programado para que sonara a las 7 de la mañana, pero ese día sonó a las 5:40 de la madrugada. Lucy ya se había levantado y limpiado la cocina. Al menos eso es lo que dijo. Pero nada parecía haber sido usado. Las ollas y sartenes estaban impecables. Y cerca de la puerta trasera, había manchas de barro seco. Quizás estaba sonámbula y derramé algo de tierra, dijo sin mirarlo a los ojos. Lucy había empezado a mentir. No con torpeza ni vacilación, sino con la delicadeza de quien repite frases memorizadas, como si la verdad se hubiera ahogado en su voz. Alexander intentó mantener la calma. Quizás aún era la pérdida del bebé. Quizás no estaba curada. ¿Pero por qué después de 2 años todavía no había señales de recuperación? No era depresión. Era ausencia. Ella estaba allí, pero era solo un cascarón vacío. Se lo contó a su mejor amigo, Samuel, un colega que conocía a Lucy desde la secundaria. Quizás todavía esté pasando por un duelo que no puedes comprender, dijo Samuel, haciendo girar su taza de café. ¿Has pensado en llevarla a un terapeuta? Lucy odia los hospitales, suspiró Alexander. Y no es que le pase nada. Siempre se levanta temprano. Coser. Riega las plantas. Lee. Es solo que... ¿Qué? Es como una actriz de una obra de teatro, cuyo guión no entiendo. A partir de ese día, Alejandro comenzó a observar más de cerca. Lucy se acostó temprano, pero no durmió. Fingió respirar con regularidad. A veces se despertaba en mitad de la noche y encontraba su lado de la cama vacío. Cuando le preguntaban, ella respondía, bajé a buscar agua. Pero nunca se utilizó un vaso por la mañana. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, abrió los ojos y la vio de pie junto a la ventana, mirando fijamente el bosque. Inmóvil. Lucy la llamó. Ella se giró, sorprendida, como si la hubieran pillado en pleno acto. No pude dormir. ¿Te molesta algo? No. ¿Estás seguro?
Ella sonrió, una sonrisa retorcida y mecánica. Te preocupas demasiado, Alexander. Esta frase lo silenció. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Plano. Sin emoción. Como alguien que imita a Lucy, no a Lucy misma. Al día siguiente, Alexander fue a casa de los padres de Lucy, Richard y Teresa. Vivían a solo 15 minutos de distancia, en un pueblo vecino. ¿Cómo está Lucy estos días?, preguntó Teresa, sirviéndote. No lo sé, admitió Alexander. Era muy rara. Richard frunció el ceño. ¿Sigue yendo a la iglesia los domingos? No. ¿Sigues leyendo? Sí, pero no más novelas. Solo libros de medicina. Manuales de psicología. Y relatos de crímenes reales. ¿Vas a volver? Richard frunció el ceño. Hay un libro sobre los secuestros de estudiantes en California. Teresa tomó la mano de Alexander. ¿Te dijo algo sobre eso? No. Solo quería entender cómo el odio puede durar tanto. Silencio. Richard se aclaró la garganta. Lucy era la mejor estudiante de su clase. Pero después de perder su beca universitaria, cambió. Siempre callada. Enojada, pero nunca ruidosa. Simplemente, retraída. Alexander asintió. Ya sabía sobre la bolsa. Lucy casi había sido admitida en la Universidad de Boston a través de un prestigioso programa para estudiantes rurales. Pero los resultados habían sido extrañamente falsificados. Ella fracasó. No hay investigación. Ella abandonó la ciudad y regresó a casa. No creo que ella lo haya superado nunca, dijo Alexander. Teresa apretó la mano de Richard. Sus ojos brillaron. Lo perdió todo, desde ese momento. Esa noche, de regreso a casa, Alexander vio a Lucy arreglando flores en el mostrador de la cocina. Sus manos se movían con gracia, depositando orquídeas blancas en un jarrón de cerámica. Llevaba el cabello recogido con pulcritud. Vestía un suéter marrón suave. Pero bajo la luz amarillenta de la cocina, su rostro parecía más delgado que antes. Las ojeras se habían profundizado. Ella todavía era hermosa, pero era una belleza distante. ¿Sabes? Visité a tus padres hoy, dijo. Ella no se dio la vuelta. Estoy preocupada por ti. No te preocupes. Estoy bien. No te encuentras bien, Lucy. Te despiertas a las 2 de la mañana, vas a algún sitio, escondes la ropa sucia y vuelves a poner la alarma. ¿Estás preguntando por mí? Esta pregunta corta como una cuchilla. Su voz no era ni fuerte ni estridente, sino fría como el hielo. Alexander hizo una pausa. Estoy preocupado. Lucy se volvió hacia él. Su mirada era tranquila. Deja de hacer preguntas. Hay cosas que no tienen respuesta. Solo basta con aceptar. Alejandro tragó saliva con dificultad. Esta frase sonó como una advertencia. Una última palabra para zanjar todas las preguntas. Pero también fue el comienzo de un abismo del que ya no podía escapar. La lluvia esa noche no fue fuerte, pero sí incesante y helada. Alexander se despertó sobresaltado. No estaba seguro de si era el sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo, o algo más. Un ruido extraño. ¿Abajo? Miró el reloj. Eran las 2:57 de la madrugada. La habitación a su lado estaba oscura. Lucy no estaba allí. Se sentó y caminó silenciosamente hacia la ventana. La cortina estaba ligeramente abierta. En la tenue luz del porche, vio una figura. Una mujer. Silueta en la oscuridad. Con impermeable. Caminando hacia el bosque. Cabizbajo. Avance rápido. Sus botas hacían un ruido pesado y chapoteante en la tierra húmeda. Alexander se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza. Una parte de él quería llamarla. Pero una parte más importante de ello era decirle, quédate callado. Solo observa. Él no durmió esa noche. A la mañana siguiente, en la cocina, Lucy hizo como si nada hubiera pasado.
Cortó naranjas y preparó jugo. ¿Te levantaste temprano?, intentó preguntar Alexander. No. Dormí hasta que te levantaste, dijo sin darse la vuelta. Me desperté a las 3 de la madrugada. No estabas en la cama. Ella hizo una pausa. Solo medio segundo. Luego se dio la vuelta sonriendo. Tal vez bajé a alimentar al gato. Alexander parpadeó. ¿Un gato? Sí. Un gato callejero. Hay un gato que entra por la puerta trasera. Solo le dejo comida. Lucy, no tenemos gato. No tenemos ninguno, pero lo siento. Alexander no respondió. La conversación terminó de golpe, como si un cable se hubiera roto en el aire. Pero lo vio con claridad, no era una excusa descuidada. Era una mentira, ingeniosa y ensayada, como si la hubiera ensayado de antemano. Empezó a fingir que dormía todas las noches. Y todas las noches, casi a la misma hora, Lucy desaparecía. La tercera noche, dejó su teléfono debajo del armario de la cocina para grabar. Después de que Lucy se fuera, se quedó tendido en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, imaginando todo tipo de escenarios. Cuando finalmente escuchó el clic de la puerta trasera al cerrarse, exhaló con fuerza. A la mañana siguiente, escuchó la grabación. Al principio, solo eran pasos. Una lluvia ligera. La puerta se abría suavemente. Pero entonces, choque, una cadena o algo arrastrado. Luego, el sonido de un candado. Y después, un leve gemido. A lo lejos. Como si alguien estuviera ahogando un grito. Alexander se quedó paralizado, con las manos empapadas de sudor. Repitió este pasaje una y otra vez. No era un gato. Imposible. Le llevó la grabación a Samuel. Parece metal, dijo Samuel frunciendo el ceño. ¿Estás seguro de que Lucy no esconde un animal? Alexander negó con la cabeza, exhausto. No hay rastro de eso. Y ese gemido, los animales no hacen ese ruido. Era una persona. ¿Podría haber alguien escondido en el bosque? Entonces, ¿por qué Lucy iría allí todas las noches? Samuel hizo una pausa, pensando. Creo que deberías seguirla. No había otra manera. La sexta noche, Alexander empacó su teléfono, una pequeña linterna y la navaja que jamás imaginó usar. Con un impermeable puesto, esperó a que Lucy saliera de casa como siempre y la siguió discretamente. El bosque nacional estaba húmedo y helado. Los árboles eran densos, con sus raíces nudosas entrelazadas como dedos. Bajo sus pies, el suelo estaba empapado y embarrado. Lucy caminaba delante, a unos 20 metros de distancia, sin percatarse de que la seguían. No llevaba linterna, pero parecía conocer cada paso, cada giro, como si el lugar ya fuera parte de ella. Alexander contuvo la respiración al verla detenerse frente a un gran arbusto. Se agachó, apartó unas ramas espinosas y entró. Esperó un momento y luego avanzó sigilosamente. Tras el arbusto se alzaba una pequeña cabaña de madera, construida toscamente con tablones viejos, ligeramente inclinada sobre una pendiente. No tenía ventanas, solo una estrecha rendija en un panel roto, suficiente para mirar dentro. Alejandro presionó su cara contra la madera y su corazón casi se detuvo. Lucy estaba arrodillada junto a un hombre. Su cuerpo estaba demacrado, con la ropa hecha jirones, los brazos y las piernas atados a un armazón de madera con cadenas. La tenue luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras parpadeantes sobre su rostro sucio, su barba larga y descuidada y sus ojos hundidos. Lucy le estaba dando una cucharada de papilla ligera. Le temblaba un poco la mano, pero su expresión era tranquila. «Come», susurró. «No querrás morirte de hambre, ¿verdad? No dejaré que mueras tan fácilmente». Alexander se quedó boquiabierto, pero no emitió ningún sonido. El hedor de la choza se filtraba por la grieta, humedad, podredumbre, excrementos humanos, metal oxidado. El hombre emitió un gemido bajo. Lucy se inclinó más cerca y su voz aún más baja. «¿Me recuerdas?» No hay respuesta. Soy el niño que destruiste. Alexander sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Se dio la vuelta, tropezó con una raíz y cayó al suelo.
Su corazón se aceleró, un sudor frío le empapó la piel. Se levantó y echó a correr, tropezando de nuevo, con las manos y las rodillas raspadas y ensangrentadas. Cuando por fin llegó a casa, cerró la puerta de golpe y se apoyó contra la pared, jadeando. La casa que había sido su refugio ahora se sentía como una jaula. No sabía si sentir miedo, furia o desilusión. Sus emociones eran una tormenta perfecta, indistintas, abrumadoras, surrealistas. A la mañana siguiente, Lucy actuó como si nada hubiera pasado. Le preguntó si quería café o té. Él no respondió. Ella todavía servía té, arreglaba flores y encendía la radio para escuchar las noticias. Cuando Samuel llamó para preguntar qué había sucedido, Alejandro solo dijo una cosa. Está vigilando a alguien. A un hombre. En el bosque. Samuel se quedó en silencio por un momento. ¿Está seguro? Lo vi con mis propios ojos. Está atado. No puede moverse. Lucy lo alimenta como si fuera un animal. La policía. Alexander agarró el teléfono con fuerza. Si denuncio esto, la arrestarán. Pero no entiendo, ¿por qué hace esto? ¿Quién es este hombre? Samuel no respondió de inmediato. Luego preguntó en voz baja, ¿será este el que le hizo algo hace mucho tiempo? Alexander nunca lo había pensado. Pero la pregunta resonaba en su mente como una campana, sonando sin cesar. Esa noche, mientras estaban sentados viendo una película, Lucy de repente preguntó, ¿qué piensas sobre el castigo? Alexander se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? Me refiero a cuando la ley no hace nada. Cuando no existe justicia. ¿Tiene la gente derecho a castigar con sus propias manos? No, respondió Alexander rápidamente. Nadie tiene derecho a encarcelar a nadie. Lucy asintió, como si solo hubiera respondido la mitad de la pregunta. Creo que, si alguien ha arruinado la vida de otra persona y nunca ha pagado el precio, con el tiempo, alguien se levantará. Hablaba como si estuviera citando algo. No a la ligera, ni hipotéticamente. Alexander no respondió. Terminó su vaso de agua, sintiendo como si un volcán estuviera a punto de explotar en su pecho. Esta frase fue una confirmación, una chispa en el caos que crecía en su interior. Alexander nunca imaginó encontrarse en una realidad tan retorcida. Vivir con un extraño en su casa fue una especie de crisis nerviosa silenciosa. Ya no podía dormir. Cada crujido de la noche se multiplicaba por 10. Cada mirada de Lucy tenía el tinte de una pesadilla despierta. Necesitaba estar seguro una última vez. ¿Y si lo que vio fue una alucinación? ¿Y si Lucy simplemente cuidaba a un hombre sin hogar? ¿Un alma perdida en el bosque? No. Imposible. Al día siguiente pidió una semana libre. ¿No te sientes bien?, preguntó Lucy al regresar alrededor del mediodía. Solo estoy cansado. Quiero descansar. Está bien. Te prepararé una sopa. No hay necesidad. Su sorpresa se manifestó por un momento, pero no hizo preguntas. Simplemente sonrió, se dio la vuelta y entró en la cocina, como si ya se hubiera acostumbrado a la creciente frialdad de su marido. Alexander se quedó congelado en el sillón de la sala, con las manos sobre las rodillas, mirando por la ventana donde el bosque gris verdoso extendía sus ramas húmedas. Recordó su primera caminata juntos por el Bosque Nacional Payet. En aquel entonces, Lucy le apretaba la mano con fuerza. Se reía, contaba historias sobre cómo recogía hojas secas, atrapaba mariposas y cómo una vez había faltado a la escuela para llorar sola en el bosque. ¿Por qué llorabas?, preguntó. Porque la justicia es algo inventado, dijo. En ese momento él pensó que estaba bromeando. Alexandre pasó toda la tarde preparándose meticulosamente, una linterna potente, una minicámara que había comprado por internet meses antes, una tarjeta de memoria nueva. Fijó la cámara en una ranura de madera fuera de la cabaña que había visto, la escondió con cuidado y no dejó rastro. Lucy nunca lo sabría. Esa noche, la siguió de nuevo. Esta vez, salió antes para adelantarse. En lugar de seguirla, eligió un antiguo sendero que serpenteaba por la ladera este, antiguamente utilizado por cazadores locales. Lo sabía porque había viajado allí 2 años antes con Chris, el primo de Lucy.
Chris se había mudado a Spokane y ya no hablaban mucho. Al acercarse al lugar, apagó la linterna y se agachó como un soldado de reconocimiento. El viento silbaba suavemente entre las ramas, trayendo consigo el olor a podrido y ceniza ligera. Lucy apareció exactamente como él había predicho, justo a tiempo, como un ritual arraigado en la costumbre. Llevaba un abrigo largo gris ceniza y sostenía una bolsa de plástico negra. Sin luz. Sin linterna. Abrió la tienda, se inclinó y entró. Alejandro presionó su cuerpo contra la base del árbol, sin atreverse a moverse. Unos 10 minutos después, una tenue luz parpadeó dentro de la tienda, la de una lámpara de aceite. Miró por una nueva rendija que había descubierto el día anterior, no por la antigua. Lucy le lavaba la cara a un hombre con una toallita húmeda. El hombre estaba atado. Sus gestos eran delicados y meticulosos. Tienes que estar limpio, dijo. No me compliques más las cosas. No dejaré que mueras. Lo sabes. El hombre no respondió. Simplemente respiraba con un sonido áspero. Una manta fina le cubría las piernas, pero sus rodillas colgaban sueltas, plagadas de llagas purulentas. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó Lucy de nuevo, esta vez en voz baja. Soy Lucy Harris. La estudiante a la que llamaste a la pizarra durante el examen de práctica. Aquella a la que cambiaste la calificación, solo para conseguir un sobre de la hija del director. Alejandro se quedó congelado. Lo que escuchó fue demasiado específico. Me costaste la beca para la Universidad de Boston. ¿Recuerdas eso? Solo me faltaban 0,5 puntos. Pero la transcripción ha sido cambiada. Mis padres pensaron que había hecho trampa. Lo perdí todo, mi juventud, mi dignidad, mi futuro. Lucy dejó la tela. La miró por un largo rato. ¿Pero ahora lo recuerdas, no? Los labios del hombre se movieron. Alejandro no podía escuchar lo que decía. Solo vio una lágrima rodar por la delgada y descuidada mejilla del hombre. Lucy se eleva. Abrió la bolsa de plástico. Dentro había un recipiente con papilla. Ella tomó una cucharada, sopló y se la dio. No lo vuelvas a derramar. No lo limpiaré. No soy un sirviente. Soy el líder. Alejandro no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta temblando. Sintió ganas de vomitar. Todo su cuerpo estaba cubierto de una película de suciedad imposible de eliminar. Ya no reconocía a la mujer con la que había vivido durante 8 años. La mujer a la que una vez le propuso matrimonio en Savannah durante un viaje de vacaciones de primavera. Esperó a que Lucy saliera de la tienda, luego regresó y recuperó con cuidado la tarjeta de memoria de la cámara. Durante todo el camino de regreso se movió como un hombre aturdido. A la mañana siguiente, Alexander estaba sentado en su oficina, con las manos temblorosas, mientras insertaba la tarjeta de memoria en la computadora. El vídeo era granulado, pero bastante claro. Eso lo demostró todo. Lucy. Lava al hombre. Dale papilla. Sus palabras. Su expresión. Una escena miserable y horrible, como sacada de una novela policíaca. Grabó el vídeo en 3 lugares diferentes. Una copia en una memoria USB, escondida debajo del asiento. Uno en un borrador de correo electrónico, sin enviar. Y uno en un disco duro externo, encerrado en un cajón. Lucy entró en la habitación, tan silenciosamente como siempre. ¿Qué quieres para almorzar? Alexander se dio la vuelta, forzando una sonrisa. Lo que quieras hacer. Ella sonrió, una sonrisa débil y borrosa. Eres fácil de complacer. Esa tarde, Alexander fue a un pequeño lugar llamado The Corner Café. Donde la antigua compañera de clase de Lucy, Jessica, era la dueña. Ella era una de las pocas personas con las que Lucy aún mantenía contacto ocasional. Jessica, comenzó Alexander en voz baja. ¿Sabes si algún profesor le dio problemas a Lucy en la escuela secundaria? Jessica pareció sorprendida. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien alguna vez ha abusado de su poder sobre ella, por favoritismo o algo así? Jessica frunció el ceño. Nadie dijo nada directamente, pero...
Había rumores sobre Gabriel Smith, el profesor de literatura, que favorecía a las muchachas ricas. Un año dio calificaciones muy sesgadas. Esto provocó que muchas personas perdieran sus becas. Lucy estaba en este grupo. ¿Has oído hablar de los cambios de calificación? Sí. La voz de Alexander sonaba tensa. Pero no se demostró nada. Todos tenían miedo de involucrarse. Alejandro apretó los puños. Así que fue real. Ese nombre Gabriel era real. Esto no es una ilusión. Esto no es una suposición. ¿Por qué preguntas eso? Jessica lo miró preocupada. Alexander meneó la cabeza. Solo quiero entender mejor a Lucy. Jessica asintió lentamente. Creo que, si alguien mantiene el odio tanto tiempo sin decir nada, podrían volverse locos. O tal vez hagan algo para sentir que están tomando el control. Alexander salió del café sintiéndose como si lo hubieran empujado fuera de la gravedad. Todo a su alrededor se volvió irreal. Como una pesadilla sin fin. Una ligera lluvia comenzó a caer. Él no usó paraguas. Deja que su ropa se moje, que su cabello se empape. En casa, reprodujo el vídeo. Cuando llegó a la parte donde Lucy estaba limpiando las heridas de Gabriel, se detuvo. Los ojos del hombre ya no tenían la mirada de un humano libre. Parecían los ojos de una criatura sumisa y castigada. Pero todavía no sé por qué. Alexander se levantó y se miró en el espejo. ¿Quién vivía en esta casa? ¿Quién yacía a su lado todas las noches? ¿Y quién era él? ¿Dejar que esto pase bajo sus narices? Alejandro ya no podía comer nada. Cada vez que veía a Lucy llevando un tazón de sopa, su mano colocando suavemente la cuchara como siempre, vio la imagen de ella dándole gachas al hombre atado. Y entonces, este susurro. ¿Me recuerdas? Yo soy a quien destruiste. Esta frase se pegó al pecho de Alejandro, haciendo imposible respirar profundamente. Por la noche permaneció inmóvil, de espaldas a Lucy, escuchándolo moverse en su cama. El susurro de la almohada. Y hasta sus susurros cuando ella creía que estaba dormido. Una tarde, mientras Lucy iba al supermercado, Alexander utilizó la excusa de reorganizar el almacén para evitar sospechas. Bajó al sótano, un lugar que rara vez visitaba. Lucy había dicho que era solo para herramientas de jardinería y cajas viejas. La vieja llave todavía estaba detrás del armario de la cocina. Cuando abrió la puerta del sótano, una corriente de aire frío lo golpeó. Alexander encendió la luz y bajó las crujientes escaleras de madera. En la esquina había un gran armario de acero con 3 cerraduras. Utilizó una barra de metal para golpear diferentes partes. El sonido hueco significaba que las paredes no tenían nada detrás de ellas. Solo queda la caja fuerte. Utilizando una técnica básica de apalancamiento, rompió la cerradura. Tardó casi 10 minutos. Pero el pestillo se rompió. La puerta de la caja fuerte se abrió. En el interior había docenas, si no cientos, de viejos archivos de estudiantes. Cortado y pegado a mano. Cada carpeta era una hoja plastificada con nombres, calificaciones y fotos de la escuela. En la parte inferior había notas escritas a mano con tinta roja, inclinadas. Gabriel mejoró la nota de Emma, la hija del director. Lucy perdió 0,5 puntos en matemáticas. Sin razón aparente. Julian Parker perdió su beca en 2009. Alejandro recogió un montón. Su corazón latía rápidamente. En la parte inferior había una fotocopia de una transcripción interna, acompañado de un correo electrónico impreso del subdirector a Gabriel. Se dijo claramente: ajustar la calificación de Lucy Harris. Sin motivo alguno. Órdenes de arriba. Fue una prueba. Evidencia que Lucy había guardado durante años, en silencio, pacientemente. No estoy loco. No impulsivo. Pero calculado. Alejandro se mordió el labio violentamente. Continuó buscando. En el fondo de la caja fuerte había una unidad USB envuelta en cinta. Simplemente etiquetado, Archivos Gabriel.
Lo llevó arriba y lo conectó a la computadora. Apareció una carpeta, entradas de fecha que abarcan el último mes. Cada archivo era un videoclip de la cámara de la tienda. Primer vídeo. Gabriel, todavía alerta, le gritó a Lucy. ¿Estás loco? Te voy a demandar. Suéltame. Ni siquiera sé quién eres. Lucy estaba parada frente a él, con las manos detrás de la espalda y una expresión fría. Deberías recordar eso. Yo era la mejor de la clase, la que apostaba todo su futuro a una beca. ¿Lo ganaste? Para un sobrebarato. Gabriel juró y luchó. Pero las cadenas resistieron. La ley no te tocó, continuó Lucy con voz firme. Lo haré. Próximo vídeo, día 5. Gabriel, sucio, sollozando, pidiendo agua. Lucy sirvió un poco de agua, la puso fuera de su alcance y dijo. Si confiesas te dejaré beber. Día 12. Gabriel empezó a tener diarrea. Las llagas en sus piernas se extendieron. Lucy escribió en la pizarra. Día 12. Disminución de la resistencia. Estado mental en declive. Día 20. Gabriel dejó de hablar. Él simplemente se quedó mirando el techo. Sus ojos vacíos. Alejandro vomitó en el lugar. Corrió al baño y se desplomó junto al inodoro. Aferrándose al borde como si tuviera miedo de caer en un pozo sin fondo. Lo que vio no fue solo la evidencia de un crimen. Era un espejo que reflejaba la imagen de una mujer que una vez fue gentil. Me encantaba el arte, cocinar y leer. Ahora conviértete en un secuestrador, despiadado y calculador. Cuando Lucy regresó, el anochecer ya había caído. Alexander se secó la cara y trató de mantener la calma. ¿Tienes hambre?, preguntó ella colgando su abrigo. No. Compré las galletas que te gustan. No quiero comer. Lucy lo miró más tiempo de lo habitual. Pero luego asintió levemente y no preguntó nada más. Esa noche ella no fue al bosque. Alejandro lo sabía porque no estaba dormido. Se quedó despierto hasta las 4 de la mañana. Ojos bien abiertos. Escucha el tic-tac del reloj. Como golpes regulares contra sus nervios. A la mañana siguiente habló. ¿Lucy? Sí. Miré en el sótano. Lucy se quedó congelada. ¿Qué viste? La memoria USB. Los archivos. Los vídeos. Ella dejó lentamente su vaso. Muy lentamente. ¿Viste todo?, preguntó en voz baja. Todo esto, Gabriel, lo que le hiciste. Lo documentaste todos los días. Lucy no se inmutó. Se sentó en la silla frente a él, cara a cara. No pude ocultártelo para siempre, dijo, pero no pensé que lo verías tan pronto. Lucy, tienes a alguien cautiva. Lo que estás haciendo es inaceptable. ¿Inaceptable para quién?, replicó ella. A la moral, a la ley, a la decencia humana. Lucy dejó escapar una risa suave, no burlona, sino triste. Alexander vivió en libertad durante más de 10 años, mientras yo trabajaba como sirvienta, era despreciada y perdí toda esperanza. Grité, pero nadie me escuchó. Denuncié el incidente a la escuela. No hubo respuesta. La prensa lo ignoró. Hice todo bien. Pero usted no es juez. Tienes razón. Soy una víctima. Y nadie hizo nada. Alexander se levantó y golpeó el puño sobre la mesa. Esto no es justicia. Es una jaula. Te estás destruyendo. Lucy lo miró directamente a los ojos. Le brillaban los ojos, pero permanecía extrañamente tranquila. ¿Sabes cuántas veces pensé en suicidarme? Pero no lo hice. Porque pensé, si el mundo no va a mejorar, al menos tengo que intentarlo. Tengo que recuperar algo, lo que sea, por la juventud que me robaron. Alexander se quedó sin palabras. No sabía qué le dolía más, la revelación de la verdad o darse cuenta de que había permanecido impotente, viendo a la mujer que amaba hundirse en la oscuridad durante años sin siquiera darse cuenta. ¿Para qué grabar vídeos? ¿Para qué documentar cada día? Lucy bajó la cabeza y susurró. Porque si un día muero,
Al menos la gente sabrá por qué. Alexander se quedó atónito. Se le encogió el corazón. Su ira se transformó en una tristeza gélida. Ya no eres tú misma, Lucy, dijo con voz ronca. Ella levantó la mirada, sus ojos estaban oscuros pero claros. No, Alexander. Yo soy yo mismo. La única diferencia es que ahora por fin he hecho algo que nadie más se atrevió a hacer. Sin lágrimas. Sin depresión. Solo la calma aterradora de quien sabía exactamente lo que hacía. Y Alejandro comprendió que ese matrimonio ya no se basaba en el amor, sino en una inmensa distancia entre dos personas que ya no creían en el mismo mundo. A la mañana siguiente, Alexander salió de la casa justo cuando Lucy comenzó a limpiar la cocina. Él simplemente dijo: «Necesito salir a caminar». Lucy asintió sin preguntar. Su figura se desvaneció tras la ventana, borrosa en la niebla matutina. Pero no fue muy lejos. Simplemente dio un rodeo y luego regresó por la puerta trasera, en silencio, como un fantasma. Esta vez, quiso profundizar, no por curiosidad, sino por miedo. Un miedo que se le pegaba a la piel. Lucy no solo abrazó a alguien. Lo planeó, lo supervisó y quizás incluso, hizo más. El garaje fue su primera parada. Abrió el maletero del viejo Honda Civic de Lucy, el coche que ella solía conducir una vez por semana para ir al supermercado o a la biblioteca pública. Dentro del maletero había un contenedor de plástico negro, pesado y sellado. Lo abrió. Dentro había alicates, guantes de goma, bridas, un rollo grande de cinta adhesiva, alcohol desinfectante y una bolsita que parecía pastillas para dormir. Cada artículo estaba cuidadosamente ordenado, como una caja de herramientas profesional. Alexander respiró hondo. Le temblaban las manos. Junto al cubo de basura había un cuaderno con el borde roto. Lo hojeó. Día 4, fuerte resistencia pero sin armas. Día 10, huelga de hambre. Alimentación forzada con cuchara. Digestión estable. Día 16, desorientado. Empecé a mendigar. Cada día marcado con tinta roja gruesa, como si fuera una misión, o un ritual. Cerró el baúl y sintió náuseas subiendo a su pecho. No fue un acto impulsivo. Lucy lo había monitoreado, grabado y organizado como un experimento humano. Luego bajó al sótano. Esta vez miró debajo de las viejas cajas etiquetadas como artículos de boda, que nunca había tocado antes. En una caja de cartón destartalada, encontró un viejo álbum de fotos. No había fotos de boda. Ni flores ni vestidos blancos. Solo fotos de clase. Fotos del anuario. Recortes de periódico. Fotos de Lucy sentada en primera fila, con los ojos brillantes y sonriendo. Y entre ellas, fotos de un hombre. Gabriel Smith. Fotos de él en el escritorio del profesor. Fotos de él de pie junto al director. Incluso una de él estrechando la mano de una chica, Emma, la hija del director. Abajo, una leyenda en rojo. La mano que destruyó mi futuro. En un sobre delgado, encontró fotocopias de documentos oficiales, órdenes de nombramiento, resultados de becas, el expediente académico revocado de Lucy. Una página estaba tachada en rojo, con las palabras garabateadas. Se rieron de mis lágrimas. Alexander se desplomó en el suelo, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada pista era como una roca que se estrellaba contra su pecho y destrozaba cualquier imagen que alguna vez tuvo de su amable, tranquila y cariñosa esposa. Nunca había imaginado que ella pudiera albergar tanta rabia durante tantos años, alimentándola en silencio hasta que explotara. Pero no quedó allí. Rebuscó en el cajón de madera que había en la esquina del sótano, el mismo que Lucy siempre decía que solo contenía viejos libros de cocina. Encontró un disco duro externo, en el que estaba pegada una nota. Solo abierto si ya no estoy vivo. Su corazón latía con fuerza. Con manos temblorosas, conectó el disco duro a su portátil. Apareció un archivo titulado Archivos dolorosos. Dentro había una serie de vídeos largos, no de la tienda del bosque, sino filmaciones grabadas por Lucy. Varios la mostraron sentada frente a la cámara, sin maquillaje, con el rostro demacrado y los ojos hinchados y rojos. Vídeo 1. Empecé a grabar para no olvidarme de quién soy.
Vídeo 2. Sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Compra pasteles cerca de la escuela. Sonríe a los nuevos alumnos. Mientras tanto, cada día pienso en la muerte. Vídeo 7. Nadie me cree. Dicen que es solo una beca. Pero para mí, fue mi vida entera. Alexander permaneció pegado a la pantalla. Cada palabra que pronunciaba Lucy le daba un golpe en la cara. No era alguien que hubiera perdido la cabeza. No era alguien que estuviera trastornado. Lucy habló con claridad y coherencia, con dolor, pero con total control. Su voz era firme. Desesperada. Como una sentencia escrita en silencio durante años. Al final del archivo, un último vídeo, más largo que los demás, que data de hace un mes. Lucy miró fijamente a la cámara, vistiendo una camisa negra. Mañana llevaré a Gabriel a la tienda. Lo tengo todo listo. Nadie lo sabe. Alexander, si estás viendo esto, es porque me he pasado. O ya no puedo volver atrás. Alexander se aferró al borde de su silla. Ella había dicho su nombre directamente. Sin ira. Sin culpa. Solo el mensaje de alguien que se hunde en la oscuridad, consciente de su error, pero sin salida. Permaneció inmóvil. Su mano seguía sobre el ratón, pero ya no hacía clic. Ni siquiera se había dado cuenta de que había anochecido. Afuera empezó a caer una ligera lluvia. De repente, sonó el timbre, rompiendo el silencio. Alexander saltó. Apagó la computadora, se levantó y subió las escaleras. Al abrir la puerta, vio a Steven, el vecino mayor. Su rostro estaba arrugado, pero animado. Disculpe la molestia, dijo el hombre con un marcado acento de Idaho. Vi a su esposa caminando por el bosque estas últimas noches. Ha estado lloviendo. Me preocupé. Alexander tragó saliva. Gracias, señor. Hablaré con él. Steven asintió, estaba a punto de alejarse, pero se detuvo. Oh, ha habido aullidos o algo por ahí estos últimos días. Pensé que eran perros salvajes, pero, es extraño. Alexander sonrió. Una sonrisa torcida. Quizás solo sean zorros. Los vemos aquí por la noche. Steven lo miró durante otros 2 segundos. Luego asintió levemente. Sí, ojalá. Cuando el hombre se fue, Alexander se quedó en silencio en la puerta. Carcajadas. Quizás Gabriel se había vuelto loco. O tal vez estaba desesperado. Alexander regresó al interior, caminando lentamente hacia el dormitorio. Lucy había regresado, ahora cambiándose de ropa en el baño. Escuchó el sonido del agua corriendo, el ligero clic de una percha al rozar las baldosas de cerámica. Se sentó en la cama. No encendió la luz. No dije ni una palabra. Él simplemente se quedó mirando el techo. Todo se estaba desmoronando. Pero lo más horrible no fue el caos. Fue la aterradora constatación de que ya no estaba seguro siendo simplemente un extraño. Había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Él lo sospechaba. Incluso lo había descubierto. Pero él eligió el silencio. Y ahora, este silencio. Era parte de la jaula. Lucy abrió la puerta del baño, su cabello todavía estaba mojado. Una toalla fina sobre un hombro. Vio a Alexander sentado erguido en la cama, con las manos cuidadosamente colocadas sobre los muslos y la mirada desenfocada. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente, todavía desempeñando el papel de esposa cariñosa. Alexander no respondió inmediatamente. Él simplemente respiraba, largo y cansado. Sabes que lo sé. Lucy se acercó y se sentó en la silla frente a él. Ya no necesitamos andar con rodeos. Él la miró. ¿No te arrepientes? Lucy meneó la cabeza. No. Acabas de admitir haber secuestrado a alguien. Manténlo encerrado por un mes. Tortúralo. Lo estoy grabando. Lo documento como una experiencia retorcida. ¿Y no crees que eso esté mal? Ella juntó sus manos. No aparté la mirada. No creo que sea malo para mí. Legalmente, sí,
Puede ser que haya infringido la ley. Pero no me arrepiento de nada. ¿Puedes siquiera escucharte a ti mismo? La voz de Alexander sonaba tensa y tenía los dientes apretados. Es un ser humano, Lucy. Un ser humano. Pensó que yo era un ser humano. Su voz era baja, tranquila, como el agua quieta de un pozo profundo. ¿Cuándo me hizo perder mi beca para su beneficio personal? Se rió durante la ceremonia de entrega de premios mientras yo estaba sentado en una habitación y mis padres me gritaban. Leí la carta de rechazo. Después de eso, hice las maletas. Me fui de Boston. Nunca volví allí. Alexander se levantó, caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Entiendo. Te lastimaste. Pero eso ocurrió hace más de 10 años. Has intentado seguir adelante, ¿no es así? Construimos una casa. Una familia. No puedes seguir llevando ese fuego para siempre. Lucy miró hacia arriba. Su mirada era terriblemente tranquila. Porque no sabes lo que se siente cuando la injusticia no tiene nombre, dijo. No puedo olvidarlo. Porque nadie le hizo recordar jamás. Cada uno sobrevive de forma diferente. Este es el camino que he elegido. Tu camino es convertirte en un criminal. Mi manera, murmuró, es hacerle probar una fracción de la asfixia en la que viví toda mi juventud. Alexander se tambaleó hacia atrás y golpeó el tocador. Su respiración era trabajosa. Su cabeza zumbaba. Lucy, ¿creíste que me pondría de tu lado? Ella no respondió. Me quedé mirándolo por un largo tiempo. Luego finalmente dijo suavemente. No. Sabía que no podías. Se hizo un silencio. Pesado. Como una piedra. Entonces Lucy dio una leve sonrisa. No amargo. No me estoy burlando. Solo una sonrisa de alguien que ya conocía el final. ¿Quieres escucharlo todo?, preguntó. Alejandro asintió. Temblor. Pero no se detuvo. Lucy se levantó, caminó hacia el estante y sacó una pequeña caja de madera. Ella abrió la tapa. Dentro había algunas fotografías antiguas, una hoja de papel amarillo pálido y una carta escrita a mano. Ella los colocó sobre la mesa. Esta es la hoja de calificaciones original. Lo copié en secreto antes de que la escuela confiscara todo. Mi puntuación real fue 9,8. Luego la transcripción publicada decía 8,1. Y aquí está la carta de rechazo del American Scholars Fund. Alejandro tomó la carta. La tinta había desaparecido, pero la escritura seguía siendo clara. Lamentamos informarle que usted no cumple con los requisitos para la beca de internado. Lucy señaló la última línea. Basado en los resultados académicos finales proporcionados por la escuela. Presenté una denuncia, continuó. Pero dijeron que no había ninguna discrepancia. Nadie investigó. Mi padre me llamó estúpido porque me había jactado delante de todo el pueblo antes de tomar la decisión. Mi madre lloró durante 3 días. Entonces, me hicieron dejar la escuela. Regresa a casa. Trabajando como ayudante de cocina. Ella respiró profundamente. Luego continuó con voz firme, como si estuviera recitando un antiguo ritual. ¿Sabes cómo se siente eso, Alexander? Estar obligado a ser el fracaso. Descrito como delirante. Hasta Jessica, mi mejor amiga, me dijo. No hagas un gran alboroto por ello. ¿Y Gabriel? Recibió un premio. Me ascendieron a asesor literario. Compré un coche nuevo. Alexander dejó el periódico. Sus ojos ardían. Podrías haber demandado. Podrías haber utilizado el vídeo como prueba. Fui a la prensa. Lo expuse. ¿Por qué elegir encerrar a alguien como a un animal? Porque no quería que llorara en la televisión para obtener compasión. Ser perdonado. Escribe un libro titulado Cometí errores. No quería que tuviera la oportunidad de ser una víctima. Quería que se callara. No hay justificación. No hay escapatoria. En ese momento, Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Querías un hijo?, dijo de repente.
Lo intentamos. Eso esperábamos. ¿Y cuando perdimos al bebé? Has empezado a cambiar. Ahora, entiendo por qué. Lucy bajó la cabeza. Perder al bebé fue como la segunda vez que me robaron algo preciado. Creo que si nuestro hijo creciera un día preguntaría: ¿con qué soñaste, mamá? Y yo debería responder: tuve un sueño. Pero alguien se lo llevó. Ella se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Por primera vez en meses. Alejandro la vio llorar. No por enojo. No en amargura. Pero en el agotamiento. No sé dónde parar, Alexander, susurró. Fui demasiado lejos. Y ni siquiera sé qué camino lleva de regreso. Alejandro dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Su mano temblaba. Su corazón latía rápidamente. Lucy, puedes parar. No le causaste daño permanente. Puedes arreglar esto si quieres. No. Esto no se puede arreglar. Ella negó con la cabeza. Solo aceptado. Y esto, de alguna manera, ha continuado. No, lo interrumpió con la voz quebrada. Avanzar no significa continuar por el camino equivocado. Avanzar es encontrar una manera de vivir. Sin convertirse en un monstruo. Lucy lo miró. Como si escuchara esas palabras por primera vez. Todavía crees en algo bello, dijo. Alejandro no respondió. Él simplemente la miró. Largo y lleno de dolor. Ya no lo sé, susurró. Pero no puedo verte desaparecer en el odio de esta manera. Lucy se sentó y enterró su cara entre sus manos. Sus palabras salieron entrecortadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Me estás denunciando? ¿Ir a la policía? Alejandro caminó hacia la puerta. Pero no lo abrí. Él se quedó allí de espaldas a ella. No lo sé, dijo con los ojos cerrados. Necesito pensar. ¿Y yo qué? Preguntó Lucy detrás de él. Si tuviera que empezar de nuevo. Yo siempre hacía lo mismo. Alejandro no se dio la vuelta. Salió al pasillo, bajó las escaleras. Y me senté en el sofá. Esa noche. Él no durmió. En la oscuridad, escuchó los suaves pasos de Lucy moviéndose por la casa. En la cocina. Vierta el agua. No se permiten salidas al bosque. No más palabras. Pero el silencio ya no significaba paz. Ahora era el espacio de espera para una pregunta inminente. ¿Elegiría lo correcto? ¿O qué quedó? Alejandro salió de la casa al amanecer. Sin decirle una palabra a Lucy. El cielo estaba nublado. Nubes grises se extendieron a lo largo del camino que conduce a la ciudad. Un viento frío barrió los árboles, llevando consigo el aliento silbante de los fantasmas silenciosos. Él conducía lentamente. Sin destino. En cada semáforo. Cada pequeña colina. Cada intersección. Borroso en el desorden de sus pensamientos. En el bolsillo de su abrigo. La unidad USB que contiene todos los vídeos, grabaciones de audio y documentos escritos de Lucy. Pesaba mucho. Llegó a Central Park en Idaho. Justo cuando el reloj marcaba las 8:30. Solía ser su lugar de reunión. En primer lugar. Cuando Lucy reía, su rostro estaba radiante y sus ojos brillaban como si nunca hubieran conocido la oscuridad. Ahora todo era diferente. Se sentó en un banco cerca de la fuente seca. No muy lejos, se había reunido un grupo de estudiantes de secundaria. Un niño que llevaba gafas fue empujado al suelo por otras 3 personas, un empujón violento. Su mochila salió volando. Los libros se desparramaron. El niño empezó a llorar. Alejandro apretó los puños, dispuesto a levantarse, pero nadie dijo nada. Los adultos que pasaban apartaron la mirada. Una mujer que paseaba a su perro les echó un vistazo rápido y luego aceleró el paso. Nadie intervino. Nadie consideró la situación urgente. Los 3 abusadores se rieron a carcajadas y luego se fueron como si nada hubiera pasado. El niño se levantó por sí solo y recogió sus libros en silencio.
No hay llamadas de auxilio. No hay llamadas a nadie. Alejandro se quedó paralizado, su rabia aumentaba, no hacia nadie en particular, sino hacia esa misma frialdad, esa indiferencia, como muros de piedra. Me sonaba familiar. Es un poco como lo que dijo una vez Lucy, nadie habló. Nadie hizo nada. Recordó las palabras de Jessica, Lucy gritó, pero todos tenían demasiado miedo de intervenir. Recordó lo desconfiado que era Steven, pero nunca preguntó. Recordó cómo él mismo había permanecido en silencio, noche tras noche, por miedo, por esperanza y por negativa a afrontar la verdad. Alexander se reconoció en las personas que pasaban junto al chico acosado. Una vez creyó que era un buen hombre. Pero la amabilidad no significa nada si te quedas quieto. Y ahora se vio a sí mismo, con toda su debilidad, confusión y dudas, sentado aquí en medio de una sociedad que decidió mirar hacia otro lado. Lucy había hecho algo imperdonable. Pero tal vez fue solo el resultado final de una cadena de abandono, desprecio y silencio. Metió la mano en su bolsillo y sacó la unidad USB. Era pequeño, pero contenía todo, la evidencia para incriminar a Lucy, y también la prueba de por qué se había convertido en como era. Alexander se paró frente al edificio de 3 pisos de la policía provincial. Paredes blancas. La bandera estadounidense ondea suavemente en el techo. En la entrada había un guardia fumando. Avanzó y cada paso le hacía sentir como si caminara sobre piedras afiladas. Su respiración se hizo más pesada. Las palabras de Lucy resonaron en su mente. Si la ley no protege a los débiles, escribiré la mía propia. Se detuvo en los escalones, con la mano agarrando firmemente la unidad USB. La puerta de cristal reflejaba su rostro exhausto y angustiado, y sobre todo una desorientación moral que no se podía borrar. Solo unos pocos pasos más y nada volverá a ser igual. Lucy sería arrestada. Su vida y la de ella estaba a punto de desmoronarse. Pero si no lo denunciaba, Gabriel corría el riesgo de morir en el bosque. O peor aún, nadie lo sabría nunca. Y Lucy podría continuar, con alguien más. Alejandro se giró y miró la ciudad. Los coches seguían en movimiento. La gente seguía pasando. Las oficinas estaban abiertas. Los niños se dirigen a la escuela. Todo funciona como si nada estuviera roto en el corazón del mundo. Una voz vino desde atrás. ¿Puedo ayudarle?, preguntó un joven oficial, a punto de entrar. Alejandro abrió la boca, pero las palabras no salieron. Miró el rostro claro y serio del oficial y luego miró la unidad USB que tenía en la mano. Me vino a la mente un recuerdo fugaz, Lucy con un sencillo vestido blanco. El día de su boda. Una vez dijo, quiero que nuestro hogar sea un lugar donde realmente pueda ser yo misma. ¿Y ahora, quién era este yo? Alexander le hizo un leve gesto con la cabeza al oficial. No, solo estaba de paso. Muy bien. Que tengas un buen día. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. El viento azotaba su cuello, lo suficientemente frío como para tocarle los huesos. Alejandro no sabía lo que estaba haciendo. Pero, a cada paso, sentía que llevaba encima una pregunta sin respuesta. No se fue a casa inmediatamente. Fue a la biblioteca provincial, tomó prestada una sala de computadoras e inició sesión en su correo electrónico personal. Abrió su bandeja de entrada y escribió la dirección, jason.carter@humanrightsadvocacy.org. Un conocido abogado de derechos humanos en Boston, alguien a quien Samuel había mencionado una vez. Especialista en condenas injustas, abusos y violaciones éticas en educación. Adjuntó el contenido de la unidad USB a una carpeta y comenzó su mensaje con: todo esto es evidencia de una detención ilegal, pero también evidencia de una tragedia que la sociedad nunca ha querido afrontar. No ha pulsado enviar. Todavía no. Se quedó mirando la pantalla, con su mano sobre el ratón. Lucy no era inocente. Pero tampoco estaba loca. Ella estaba simplemente demasiado lúcida, demasiado herida y demasiado sola. Alexander comprendió que a los ojos de la ley, la verdad era que Lucy había cometido un crimen. Pero en su corazón se alzaba una verdad más profunda, había sido abandonada hacía mucho tiempo. Guardó el correo electrónico como borrador y luego se levantó. En el camino de regreso,
se detuvo en la antigua panadería donde Lucy había trabajado a tiempo parcial al principio de su matrimonio. La dueña de la tienda, la señora Linda, lo reconoció y lo saludó alegremente. ¿Estás solo hoy?, preguntó. Sí, solo me preguntaba. ¿Cómo está Lucy últimamente? Hace tiempo que no la veo. Está bien, respondió Alexander, sin estar seguro de si estaba mintiendo o diciendo la verdad. La señora Linda envolvió un pequeño panecillo de leche. Dale esto, ¿de acuerdo? Este es el que ella amaba. Alexander le dio las gracias, tomó el rollo y regresó a su auto. Miró el pequeño pastel dulce. Aunque en ese momento me pareció un amargo recordatorio. Cuando llegó a casa, Lucy estaba sentada en el sofá. Sin luces. Sin música. Solo mirando el bosque, como siempre. Ella no preguntó dónde había ido. Él no le preguntó qué pensaba ella. Alexander colocó el pan sobre la mesa. ¿Aún te gusta? Lucy lo miró. En sus ojos no había odio, ni remordimiento, solo agotamiento, en lo más profundo de su ser. Sí, respondió ella, pero ya no tengo hambre. Alejandro se sentó a su lado. Por primera vez en muchas noches, se sentaron en silencio. Dos personajes. Dos mundos. Antiguamente cruzada, ahora es paralela, sin ningún punto de cruce. La noche ha caído. El bosque detrás de la casa permaneció sumido en la oscuridad. Y en esa oscuridad, Alejandro supo que no podía permanecer en silencio para siempre. Pero tampoco podía apartar a Lucy inmediatamente. Necesitaba tiempo. Y ella también. Y el hombre en el bosque necesitaba vivir. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez desde que todo empezó, ya no se sentía tembloroso. Solo el frío se había endurecido como una roca en su pecho. Mañana haría algo. No para salvar a Lucy. Pero para escapar de la complicidad. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano. Hice café como siempre. Pero esta vez, había algo diferente en sus ojos. No más temblores. No más confusión. Solamente una resolución pesada. No podía dejar que Lucy se hundiera más. Lucy bajó las escaleras, con el pelo suelto y vestido con un suéter fino. Ella lo vio sentado a la mesa. En su mano había un sobre blanco. ¿Qué pasa?, preguntó con voz ronca. Envié los vídeos, los documentos y una explicación a un abogado de derechos humanos en Boston, dijo Alexander. Su nombre es Jason Carter. Lucy se quedó congelada. Sus ojos parpadearon. Pero su expresión no cambió como esperaba. Ella simplemente preguntó, ¿elegiste este camino? Ya no puedo quedarme quieta por más tiempo, Lucy. Ella se sentó en la silla frente a él. ¿Me estás denunciando? No, dijo Alexander sacudiendo la cabeza y con la voz ronca. Te estoy poniendo en un camino donde ya no te ahogarás en la venganza. Lucy dejó escapar una risa alta y fría. ¿Crees que un abogado me salvará? No, respondió, pero la verdad podría serlo. Al mundo no le importa la verdad, susurró. Al mundo solo le importa el orden. Alexander extendió la mano y le tocó suavemente la mano. Así que rompe esta orden, de la manera correcta. Lucy se retiró al principal. Sigue vivo. Sigue respirando. Sigue encerrado. ¿Y ahora qué hago? Alexander se levantó, caminó hacia el armario y sacó un archivo impreso. Vamos a la comisaría. Confesarás, pero con un abogado a tu lado. Con pruebas. Con la historia completa. Serás el dueño de tu historia. Nadie más la distorsionará. Lucy no dijo nada. De nuevo, solo silencio. No empujó. Le sirvió más té y esperó. Finalmente ella habló. Su voz resuena como si surgiera de lo profundo de un pozo. No sé por dónde empezar. Alexander dio una sonrisa cansada. Empieza donde lo dejaste. 2 días después, estaban sentados en la oficina de Jason Carter, una habitación pequeña pero ordenada, con las paredes cubiertas de carteles sobre derechos humanos y justicia educativa. Jason, de unos 50 años,
con el pelo entrecano y una mirada penetrante, escuchó en silencio durante más de una hora mientras Lucy le contaba todo. Él no la interrumpió. Él no la detuvo. Él no la juzgó. Cuando terminó, hubo silencio durante varios largos minutos. Mantuviste la cordura durante todo eso, dijo Jason en voz baja. Y eso es a la vez una prueba de que puedes recuperarte, y la razón por la que la justicia no puede ignorarte. Lucy miró hacia arriba. No busco misericordia. Simplemente no quiero vivir un día más en la oscuridad. Jason asintió. No estarán solos. Iré con ustedes dos a la comisaría. También enviaré toda la evidencia de la mala conducta de Gabriel Smith a los medios de comunicación de manera controlada. Alejandro preguntó. ¿Qué crees que le pasará a Lucy? Jason hizo una pausa. Creo que la detendrán temporalmente para investigarla, pero como no presenta lesiones graves, no tiene antecedentes penales y ha cooperado plenamente, no enfrentará cargos graves. Lo más importante es que se cuente su historia. Lucy asintió lentamente. Reescribí un diario de los últimos días. Quiero dártelo. Sacó del bolsillo de su abrigo un viejo cuaderno, con la tapa arrugada y las páginas amarillentas. Jason lo tomó con cuidado. Gracias. Protegeré esta historia. De camino a la estación de policía, Lucy se sentó en el asiento trasero entre Alexander y Jason. Ella no dijo nada, simplemente miró por la ventana los árboles primaverales que empezaban a brotar. ¿Tienes miedo?, le preguntó Alexander. ¿Miedo de qué? Tengo miedo de quedarme en un lugar frío para siempre. Alejandro miró hacia adelante. No tengo miedo de eso. Solo tengo miedo de que dejes de ser tú mismo. ¿Qué pasa si no puedo volver a ser yo mismo? Entonces esperaré, una versión diferente de ti. No es perfecto. Simplemente honesto. Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. Eres un tonto. Alejandro le tomó la mano sin decir nada. En la comisaría, Lucy entró en la sala de interrogatorios con la espalda recta. Ella contó claramente cada detalle, cómo siguió a Gabriel, planeó todo, construyó la tienda, lo trasladó, cuidó de su salud, no usó fuerza excesiva, no lo torturó. Ella enfatizó. No quería que muriera. Quería que recordara. Recuerda lo que hizo y el silencio que siguió a cada grito de ayuda. El investigador, Paul Monroe, un hombre adusto de mediana edad y con gafas, volvió a preguntar. ¿Sabías que era ilegal de principio a fin? Lucy asintió. Nunca pensé que fuera legal. Pero pensé que era necesario. ¿Para qué? Porque si nadie lo veía como un destructor, entonces al menos alguien tenía que hacerle sentir así. Paul hizo una pausa en su escritura y luego miró a Jason, que estaba hojeando los archivos de Gabriel. Jason dijo. Hemos enviado pruebas a la Junta Regional de Educación. Desde la calificación de archivos hasta los correos electrónicos internos. Y más que eso, tengo al menos 2 nuevos testimonios de exvíctimas de Gabriel. Ella no es la única. Pablo preguntó. Lucy miró hacia la mesa. No. Paul se reclinó con un suspiro. Este caso será complicado. Pero agradezco su honestidad. Lucy bajó la cabeza y no dijo nada más. Cuando salieron de la sala de interrogatorio, Alexander se quedó junto a Lucy. Ella lo miró con los ojos rojos e hinchados. Pensé que me iba a derrumbar, susurró. Pero en cambio, me siento más ligero. Porque dejaste de encarcelarte, respondió Alejandro. Jason dio una sonrisa suave, colocando una mano sobre el hombro de Lucy. El camino es largo. Pero hoy, elegiste la puerta correcta. Esa tarde, el periódico local publicó el primer titular. Profesora galardonada acusada de falsificar calificaciones para beneficio propio. La víctima se tomó la justicia por su mano. El abogado Carter confirma la existencia de varios expedientes irregulares. Alexander leyó el artículo mientras estaba sentado junto a Lucy en la sala de espera fuera de la estación de policía. Acababa de firmar su declaración final. Se esperaba que fuera liberada en espera de la investigación, debido a su cooperación y circunstancias especiales. Lucy cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en años, susurró.
No me siento como un fantasma. Alejandro le estrechó la mano suavemente. Y este es solo el primer paso. Tan solo 2 días después de la confesión de Lucy, la historia se difundió en las redes sociales. Lo que parecía un asunto personal se convirtió en el titular del mes. Un profesor veterano abusa de su poder, la víctima restituye la justicia de maneras inimaginables. El noticiero vespertino de PBS abrió con imágenes de Gabriel Smith siendo llevado al hospital, físicamente exhausto, mentalmente inestable, pero no en condición crítica. Los médicos confirmaron, no había sido torturado, no tenía heridas graves, sino solo signos de desnutrición y un trastorno de ansiedad aguda. La policía confirmó que lo sedaron y lo llevaron al bosque, donde lo mantuvieron en una tienda de campaña improvisada durante 29 días. No se había presentado ninguna denuncia por desaparición porque Gabriel vivía solo, se había jubilado anticipadamente 3 años antes y tenía poca interacción social. Cuando recuperó la conciencia, Gabriel lloró, pero no dijo nada. Su abogada designada por el tribunal, una mujer llamada Sophia Louis, confirmó. Nunca negó sus errores pasados. Pero tampoco mostró ningún remordimiento. El acontecimiento desencadenó un efecto dominó. Otros 2 exalumnos, Julian Parker y Emily Thompson, presentaron una denuncia. Dijeron que fueron eliminados de las listas de revisión de becas sin explicación. Incluso había evidencia por correo electrónico de correspondencia interna. La indignación pública ha aumentado. El Departamento de Educación del Estado de Idaho realizó una conferencia de prensa repentina. Nos comprometemos a revisar todos los expedientes de becas de 2009 a 2012, en particular los del profesor Gabriel Smith, afirmó el portavoz del departamento. Lucy observó la conferencia de prensa desde el sofá, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada contemplativa. Alexander le trajo té y se sentó a su lado. Creo que todo se olvidará de nuevo, susurró. No, dijo Alejandro. La gente lo recordará, porque tú se lo hiciste recordar. Lucy se queda quieta. Sin ti, probablemente habría llegado más lejos. Nunca me habría detenido. Él puso su mano sobre su hombro. Y sin ti, siempre habría sido alguien que estaba fuera de la verdad. Ella se giró para mirarlo, y por primera vez en meses, sus ojos se suavizaron, ya no estaban oscurecidos por la oscuridad. Entonces, ¿qué buscamos con todo esto? Alejandro sonrió. 2 personas que se perdieron, pero tuvieron la suerte de reencontrarse antes de que fuera demasiado tarde. Lucy fue puesta bajo arresto domiciliario durante la investigación. Cada semana se reunía con una consejera departamental, Laura Bennett, una mujer vivaz y firme de unos 30 años. Durante la primera sesión, Lucy no dijo nada durante 15 minutos. ¿Crees que necesitas ayuda?, preguntó Laura. No, respondió Lucy con la mirada fija. Solo necesito que me crean. Laura escribió unas líneas. Entonces empecemos por ahí. En las sesiones que siguieron, Lucy comenzó gradualmente a compartir el sentimiento de traición, el largo aislamiento, el frío en su pecho que persistía como un invierno interminable. Laura no se apresuró a arreglarlo. Ella simplemente estaba escuchando, en el papel de alguien que ayuda a desatar un nudo. Una tarde, Lucy dijo. Pensé que era más fuerte. Pero no era fuerte. Simplemente me hice más fuerte. Laura asintió. El endurecimiento no cura. Es autoprotección. Pero entonces me asfixié con esa concha, susurró Lucy. Ya no estás sola, dijo Laura suavemente. Lucy permaneció en silencio y luego asintió. 3 meses después, el tribunal dictaminó. Lucy Harris no era una persona peligrosa. No fue acusada penalmente debido a confesiones voluntarias, falta de daños graves, plena cooperación con los investigadores, un historial documentado de depresión y falta de intención de matar. Fue condenada a rehabilitación no privativa de libertad, con tratamiento psicológico obligatorio y 2 años de servicio comunitario. Fuera de la sala del tribunal, decenas de desconocidos esperaban, no para protestar, sino para mostrar su apoyo. Eran padres, exalumnos y defensores de la justicia educativa. Una mujer dio un paso al frente. Le temblaban las manos al sacar un pañuelo. La emoción le quebraba la voz. Mi hija reprobó una vez, porque no entregó todos los trabajos a tiempo. Pero todos sabían la verdadera razón. Tú
Tú hiciste lo que el resto de nosotros teníamos demasiado miedo de hacer. Lucy no respondió. Pero las lágrimas corrían por sus mejillas, imparables, silenciosas. Alexander le estrechó la mano con firmeza y su voz sonaba segura. ¿Te escucharon? Ella asintió levemente. Y por primera vez, no fue de pena, sino de alivio. Gabriel Smith fue internado en un hospital psiquiátrico civil. La Junta de Educación lo despojó oficialmente de todos sus premios y distinciones. Una investigación interna condujo a la suspensión de 3 funcionarios administrativos por complicidad. La prensa calificó este acontecimiento como el terremoto educativo de la década. En una entrevista especial, Jason Carter dijo sin rodeos: Lucy Harris no es ninguna heroína. Pero nos obligó a afrontar las heridas que este sistema ocultó durante años. Lucy ha decidido retirarse de los medios de comunicación. Vivía tranquilamente, asistía a terapia regularmente y comenzó a escribir. No es un diario de resentimiento, pero un pequeño libro para estudiantes desfavorecidos. Una mañana de finales de verano, se volvió hacia Alexander y le dijo: Quiero volver a enseñar. No por dinero. No por redención. Pero si quiero sanar, tengo que empezar de nuevo donde me derribaron. Alejandro la miró con el corazón lleno de orgullo. ¿Cómo llamarás a esta clase? Lucy miró hacia el bosque. Lo que una vez estaba envuelto en sombras ahora estaba atravesado por la luz del sol, que se filtraba a través de las hojas y calentaba el suelo del bosque. Ella respondió suavemente: La clase de la esperanza.